Pues muchas gracias, muy buen día. Hoy jueves 19 de octubre tenemos una mesa súper especial en nuestro seminario de política educativa del Faro y el ODEG. Eh, Tenemos una mesa para comentar los resultados de la evaluación diagnóstica que recién publicó la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Mejoredu. Y bueno, pues para ello tenemos a tres invitados muy especiales. Van a comentar Luis Medina Gual, Alma Maldonado Maldonado y Harvey Spencer Sánchez Restrepo. Los tres, eh, unas estrellas, unas rockstars, los tres, ¿no? Que trabajan en distintos ámbitos de la evaluación de la educación, o sea, el tema de aprendizajes, la valoración de la política, en el caso de Alma, ¿no? Pero bueno, tenemos ya eh, estos resultados y creemos que es un buen momento para analizarlos. Entonces, los voy a presentar muy rápidamente. Mis colegas ya creo que no necesitan presentación, pero vamos a hacer esta, esta presentación más formal. Bueno, Luis Medina es académico de tiempo completo en el Departamento de Educación de la Ibero, en Ciudad de México. Coordina el doctorado interinstitucional en educación. Es doctor en educación y evaluación educativa y es experto en medición de aprendizajes, uso de inteligencia artificial para la planeación educativa y recientemente también el tema de la nueva escuela mexicana, ¿no? Alma Maldonado Maldonado también es académica de tiempo completo y en el Departamento de Investigación Educativa del CINVESTAB, en el DIE CINVESTAB. Alma es doctora en Educación Superior, especialista en el análisis de políticas educativas para la educación superior y es editora del blog educativo de la revista Nexos llamado Distancia por Tiempo. Bienvenida Alma, a la Ibero, bienvenido Luis. Y en tercer lugar tenemos a Harvey Spencer Sánchez Restrepo, es especialista en evaluación educativa, políticas públicas y sistemas complejos. Él fue el fundador, primer director ejecutivo del INEVAL, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa de Ecuador, creador del sistema de evaluación del aprendizaje CRECER, que emplea actualmente el gobierno de Panamá, del Sistema Nacional de Admisión a la Educación Superior en Ecuador, y recientemente también de Nuevo León Aprende y Tamaulipas Aprende. Entonces es un gusto tenerlos a los tres y la idea de este seminario justamente es pues comentar los resultados de Mejoredu. Voy en el siguiente orden, me gustaría escucharlos, me gustaría primero Alma, luego Harvey y luego Luis, ¿no? Y bueno, comenzar esta discusión, bueno, comentando, ¿no? Justo hace unas semanas la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación hace públicos los resultados de esta evaluación diagnóstica realizada en el ciclo escolar anterior, y aunque ya había habido otros ejercicios, no se habían hecho públicos, ¿no? Entonces esto es algo bueno, que celebrar que tengamos ya información pública sobre los resultados de esta evaluación y que nos da cuenta pues de los aprendizajes de las y los estudiantes mexicanos que cursan su educación básica, ¿no? Es una evaluación nueva que sustituye a las pruebas que realizaba el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, llamadas Planea, y que no necesariamente o no de manera fácil permite la comparación entre aquellas Planea y las de hoy, ¿no? Pero bueno, para ello tenemos, insisto, esta mesa para profundizar un poquito más, ¿no? Entonces nos gustaría comenzar contigo, Alma, que nos des un poco de contexto sobre esta evaluación, la pérdida de aprendizajes que se dio en pandemia, lo que sabemos del contexto mexicano a partir de otros ejercicios y cómo llega esta prueba. Te voy a permitir ahorita, y si no te lo puedo permitir yo, que nos ayude Maite para que puedas compartir tu presentación, me decías. Y adelante, Alma. Bienvenidos los tres. Hola, pues muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Arce. Siempre es un placer estar en los eventos del Faro, de la Ibero. Pues me encanta que podamos abrir el diálogo. Veo colegas queridos, ¿no? Por ahí está Benito y Irma y otros colegas, pues muy apreciados. Entonces, me va a dar, pues mucho gusto que podamos después abrir el diálogo
y eso. Harvey ya se quejó de que yo tengo presentación. Yo no tenía pensado tener presentación, pero sí quiero ponerla porque hay una serie de puntos que quisiera yo resaltar en esto, entonces voy a compartir mi pantalla. Tengo 15 minutos desde luego, entonces lo tomo en cuenta y ya pueden verla, ¿verdad? Ok, bueno, entonces, de nuevo, muchas gracias, un placer estar aquí. Déjenme ver si puedo. Ya. Bueno, vamos a hablar de este reporte que, como bien dice Arce, se dio a conocer por el Mejor Edu hace algunas semanas. Yo tengo varias preguntas, ¿no? Sobre el reporte, sobre lo Sí, que sucedió. Que sí, es con evaluación. Carlos, creo que pues, tienes tu No le dije, micrófono bueno, abierto. ya No tengamos sé si lo pueden ya. silenciar. Ya. Bueno, ¿qué nos dice estos resultados y este reporte? Primero, ¿qué nos dice sobre el tipo de información y datos con los que contamos? Sobre la adquisición de aprendizajes en las escuelas mexicanas y especialmente sobre los efectos de la pandemia, ¿no? Creo que nos dice que la información y los datos que contamos no son suficientes y no son del todo sólidos, no son buenos, no son sistemáticos, entonces ahí ya tenemos un primer problema para entender un poco de dónde viene este reporte, etcétera. ¿Qué nos dice sobre la opacidad de la información respecto a los aprendizajes obtenidos en las escuelas mexicanas y sobre la rendición de cuentas? ¿No? A mí una de las cosas que más me llama la atención de todo esto es que el tiempo en que se da a conocer el reporte, ¿no? Se da muy tarde, cuando ya estaba hecho el reporte y por qué se tardaron tanto, el momento, ¿no? Yo creo que hubiera sido muy pertinente que en el debate que estábamos dando sobre el tema de la nueva escuela mexicana y los libros lo hubieran dado a conocer antes, ¿no? Pero creo que todo este tema político, etcétera, siempre está presente. ¿Qué nos dice sobre la institución que tenemos para generar esa información? Que es Mejor Edu, ¿no? Y que sabemos además que vino pues un cambio de institución, teníamos al INE, ahora es Mejor Edu, y digamos que es una carta de presentación tardía de la institución, pero habría que ver qué nos dice sobre esto. ¿Qué nos dice este reporte sobre las acciones que se están haciendo para enfrentar los rezagos educativos de la pandemia y los problemas previos? Porque por supuesto no son problemas, lo que este reporte nos dice, especialmente yo me voy a centrar por supuesto en matemáticas y en lectura, pues lo que nos dice es que hay que hacer muchas cosas, que hay mucho trabajo, que hay muchos problemas, y valdría la pena eso contrastarlo con las acciones que está proponiendo el gobierno, ¿no? ¿Qué nos dice este reporte sobre lo que viene, sobre los resultados de PISA? En el blog de educación de esta semana sacamos el primer artículo de Eduardo Andere sobre PISA, en su segunda reflexión, que es el siguiente miércoles, pues va a adelantarse un poco a lo que se espera de PISA, que por supuesto no son buenas noticias para México, para el mundo en general, pues bueno, la pandemia, ¿no? Tuvo unos efectos. ¿Y qué nos dice sobre la reacción que tendrá el gobierno al respecto, ¿no? Por último, ¿qué nos dice sobre las necesidades que debería atender la futura presidenta, ¿no? Asumiendo que va a ganar una de las dos candidatas más fuertes, y sobre el Estado mexicano en general. Entonces, creo que el reporte ofrece elementos para que discutamos todo esto. Me voy a centrar en algunas cosas. Fíjense que en uno de los reportes de la Auditoría Superior de la Federación me encontré con esto que decía Arce, que sí hubo evaluación, pero no fue pública. Y la verdad es que esto es parte del debate aquí. ¿Cómo es posible que si hubo una evaluación 21-22, por lo menos yo no lo tengo registrado, que haya sido públicos estos resultados? Y que nos ayudarían a contrastar esos resultados con el reporte actual, ¿no? Y dar una mejor idea de lo que sucedió con la pandemia.
Entonces, lo que yo hice es tomo estos resultados y los comparo con el otro, con el reporte actual que finalmente pues se basa en el mismo instrumento, ¿no? Ya ahorita espero que dé tiempo de hablar un poquito también de la metodología y del instrumento, porque ahí hay muchísimas cosas que decir también sobre este diagnóstico, ¿no? Entonces, estos son los resultados del reporte actual, que valdría la pena, creo que alguien tiene abierto su micrófono, creo que valdría la pena discutir también cómo fue presentado, ¿no? Insisto, el momento, cómo fue presentado, creo que la Ibero ha hecho un gran trabajo con este micrositio, pero también parte de mi pregunta es por qué la Ibero lo tuvo que hacer, por qué no lo hizo mejor Edu, ¿no? Era su trabajo, me parece. Entonces, bueno, así se presentaron los resultados. Entonces, en esta tabla lo que hice es contrastar esos resultados publicados por un informe de la Auditoría Superior de la Federación con los de ahora, pues para ver la caída, ¿no? La caída es interesante, aunque en lectura, fíjense que mejoró en secundaria. ¿Cuál es la razón? No lo sé, ¿no? Yo creo que el informe va dejando varias preguntas por ahí. Una de ellas me parece muy importante es ¿por qué salen tan mal los niños y las niñas en quinto de primaria? ¿No? Quinto de primaria es como, ahí hay una alerta, algo está pasando que se refleje en quinto de primaria, pero es donde más atención quizás se debería de poner y qué nos está diciendo un poco eso, ¿no? De lo que está pasando en las escuelas. Pero en general, si ustedes ven los resultados de lectura, pues nos caímos, ¿no? Nos caímos como país, insisto, en una prueba que recuerden que la muestra a mí no me convence cómo se hizo, en realidad no parece que bueno, no, ahí podríamos debatir, ¿no? Lo de la muestra, pero la aplicación misma del instrumento es muy poco eh, clara, ¿no? Cuando se permite que sea por cuadernillo, que sea vía el pizarrón, que si había computadoras, pues también podía hacer el uso, pero esto pues genera suspicacias, ¿no? Digámoslo así, metodológicas, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Seguramente Harvey también hablará de las otras pruebas que se hicieron o diagnósticos en los estados que me parece que son interesantes. De eso habla en su siguiente artículo Eduardo cuando se refiere a PISA, de quizás algunos ejemplos que se han hecho en estados. En Guanajuato hay un buen seguimiento, también hay una cosa en media superior en algunos estados que se ha hecho, pero bueno, ahorita es lo que hay. En donde nos colapsamos, por supuesto, matemáticas, ¿no? O sea, ustedes pueden ver el contraste entre los aciertos y recuerden que además también la forma como está presentado esto, pues a veces es poco clara, ¿no? Son cuántos aciertos en general se contestan, en fin, esa parte técnica supongo que mis colegas hablarán de ello, pero pues ahí pueden ver la pandemia, ¿no? Los efectos de la pandemia claramente, ahí sí no hubo mejora en secundaria, para nada, ¿no? En un sentido, pues creo que esto es un buen reflejo de lo que sucedió con lo que vivimos en la pandemia. Eh, en lectura, en promedio, se responden 17 aciertos de 38 reactivos. Es lo que les digo, hay que cuestionar, me parece, también la manera como se está presentando. Todo esto lo hice como muy en promedio, ¿no? Pero la calificación sería de 4.4, ¿no? Somos un país que en lectura, con este instrumento, con estas características de aplicación, con lo que nos pueda decir o no, porque por supuesto que hay que dar el debate de qué nos dice un examen estandarizado de este tipo. Creo que todo eso hay que hablarlo. Pero yo siempre he insistido que un examen estandarizado de este tipo nos da una foto de algo, ¿no? Y esta foto, salimos mal en la foto. 4.4 en lectura, pues
pues son resultados, que deberían de tenernos a todos muy preocupados y todos muy proactivos en qué vamos a hacer con esta situación educativa. Y luego en matemáticas, pues es que yo no alcanzo a ver aquí porque no puedo quitar esta cosita, pero bueno, son en promedio se responden 16 aciertos de 41 reactivos. Si hiciéramos un promedio de todo el número de reactivos que se preguntan más o menos en cada uno de los grados, ¿no? Y en general, pues eso, se responden 16 de 41, si esto fuera del 1 al 10, sacamos 3.9 o sí creo, ¿no? Ese es lo que no alcanzo a ver. Pero 3.9, o sea, somos un país de 3.9 en matemáticas, ¿no? De segundo de primaria a sexto y de primero a tercero de secundaria. Esa es la foto. Ya después tenemos que ir viendo en dónde, ¿no? Este instrumento que hace la Ibero, pues nos permite ver los estados. Yo creo que uno de los debates aquí, por ejemplo, es por qué no tenemos los resultados por escuelas. Desde el Mejor Edu responden que sí les dieron los resultados a las escuelas. Yo no lo sé. O sea, a mí me gustaría saber si sí en las escuelas, si cada escuela y cada maestro realmente recibió los resultados. Mejor Edu dice que sí, ¿no? Y Mejor Edu dice que además trataron de darle la vuelta a este tema de los rankings y entonces por eso no lo publican de manera de por escuela. Yo puedo entender esa parte porque sí distorsiona el tener un ranking, pero me preocupa si realmente esto bajó y si realmente estamos entendiendo la dimensión de lo que esto significa, de la pobreza de resultados, insisto, en una foto que puede ser discutible, pero finalmente es una de las fotos, ¿no? Y hay que ver las demás fotos también, las que tengamos, porque pues no hay mucho. Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta a todo esto? ¿Es audaz o es irresponsable lo que estamos viendo, no? Porque a mí sí me parece, y yo lo he dicho en algunos foros y de pronto pues sí parece demasiado irónico y sí lo es, pero qué audacia del gobierno mexicano que después de una pandemia, después de lo que nos ha dicho la investigación educativa a nivel mundial, el colapso que hubo, la pérdida de aprendizajes, nosotros no nos dedicamos a pensar en eso y a resolverlo y a dar acciones contundentes, sino nos fuimos a hacer un nuevo modelo educativo y nuevos libros de texto, ¿no? Y bueno, sí, lo de audacia es una ironía, francamente es una irresponsabilidad a estas alturas. Me quedan 2 minutos. La respuesta obviamente fue la nueva escuela mexicana. Ya sabemos todo lo que ha sido el debate. Creo que aquí también hay que pensar en cuáles fueron las consecuencias, ¿no? Qué fácil fue eliminar una institución, ¿no? Quitarle las letras, ponerle las nuevas letras, pero lo que esto ha representado en el país. A mí, francamente, me parece que el trabajo que ha hecho Mejor Edu deja más dudas que respuestas. Hay incertidumbre, hay mucho, me parece que además se mueven con mucho temor político, ¿no? Porque el hecho de que ahora no sean autónomos, pues es que hay que cuidar y hay que ver, y eso se nota en el reporte, se nota en la redacción, se nota en los tiempos y se nota en la respuesta que se da ante una gravedad que está ahí, pues, y que tampoco podemos ocultar, ¿no? Y que lo saben quienes están día a día en las escuelas. Termino diciendo que pues eso, que no, la implementación de la nueva escuela mexicana al final dejó solos a las maestras y a los maestros, usando como pretexto la autonomía docente, y si la reforma falla fue culpa de las y los docentes, pero además dejándonos con estas condiciones, ¿no? Con estos niños y niñas que la mayoría de ellos y ellas, porque lo sabemos, de las escuelas públicas no pudieron tener clases diarias y una presencia pedagógica y docente en el día a día durante estos 2 años, porque no se pudo, porque no había las condiciones y porque no se les apoyó tampoco para ello.
Las consecuencias más graves, por supuesto, van a estar en la desigualdad, ¿no? Quienes tienen más recursos, pues van a poder subsanar todos estos problemas, ¿no? No quiero decir que salieron mejor, porque eso siempre lo hemos visto claro en PISA y lo hemos visto en estos ejercicios. Ahí no se nota a veces tan clara la diferencia entre públicas y privadas, pero sí tienen más recursos. Y ahora con el tema de los libros de texto, pues van a tener a la mano los materiales y el apoyo. ¿Y qué va a pasar con los y las niñas de las escuelas públicas, que son la mayoría, ¿no? Y al final lo que esto impacta en su futuro y lo que representa. Creo que también está todo el debate de cuál es el papel que los estados tienen, ¿no? Si ejercen o no esa autonomía, quiénes han hecho y se adelantaron a hacer ejercicios de diagnóstico, quiénes no, etcétera. Y pues lo de siempre, ¿no? Urge un proyecto educativo de mediano y largo alcance, y que ya dejemos de cada 6 años viene alguien a querer inventar de nuevo, pues todo el tema educativo. Con eso cierro. Muchas gracias, Arce, y estaré atenta pues a lo que se comente y los debates, preguntas. Gracias. No, al contrario, Alma, muchas gracias. Y bueno, nos das un panorama que no solo habla de los resultados de la evaluación diagnóstica, sino que plantea preguntas, ¿no? Porque desafortunadamente no hemos podido tener, digo, ya está la evaluación pública y eso es muy bueno, ¿no? Está en la página de Mejor Edu, pero quizá falta comentarlo, ¿no? Con sociedad civil, ¿no? Justamente que nos expliquen más de qué va esta evaluación, si los datos son comparables o no son comparables, cómo se hizo la muestra, toda esta parte que no necesariamente está el tema de los datos, la comparación en el documento que publicó Mejor Edu. Y bueno, no solo eso, adelantas, ¿no? Algunos temas sobre el tema de la elaboración de políticas para responder a esta crisis y la oportunidad de los datos, ¿no? Yo digo que es bueno que salgan, aunque sea tardíamente, pero claro que hubiera sido deseable que salieran un poco antes, ¿no? En la discusión del modelo. Estoy de acuerdo contigo. Le damos la palabra a Harvey, quien además ha estado asesorando a diversos gobiernos de los estados que están, los que pueden, tienen el recurso y la voluntad política para hacer evaluaciones, ¿no? Que aquí también tenemos un país muy desigual, que no tiene los mismos recursos ni las mismas instituciones para llevar estos ejercicios. Y entonces, bueno, es lamentable esa parte, pero creo que podemos también aprender de los ejercicios que están haciendo a nivel de algunas entidades, a nivel local. Harvey, te escuchamos. Adelante con esta opinión sobre los resultados de esta evaluación diagnóstica y lo que tú sabes y en lo que has participado a nivel local. Gracias, Arce, por la invitación. Desde luego siempre es un gustazo estar con Alma, con Luis, con todos los que hacen iniciativas cuanti y cualitativas y que entonces conversamos, digamos, en ese tono. Tenía pensado comenzar con una forma diferente, pero ha sido buenísimo escuchar a Alma, sobre todo las últimas reflexiones, coincido con ella. Sin embargo, voy a poner un poquito el dedo en donde no nos estamos asomando y estamos haciendo muy inerciales. ¿A qué me refiero? Todo lo que estamos diciendo y todo lo que acaba de comentar Alma con respecto a los datos y a las conclusiones derivadas de los datos, tienen una carga intuitiva que, digamos, nos permite aceptar lo que está diciendo. Sin embargo, esas conclusiones basadas en esos datos son absolutamente falsas, no por la interpretación de Alma. Esos datos son absolutamente falsos. Absolutamente, lo estoy diciendo categóricamente, ¿no? Y sé que nos están escuchando. Hace rato me escribieron algunos colegas de Mejor Edu que conozco cuando era el INE. Bueno, pues, mucha gente es la misma, ¿verdad? Pues bien interesante, porque el engaño social de interpretar, de tomar conclusiones y peor aún, de querer tomar algunas acciones con base en información que no es apropiada, puede ser todavía peor que no tomar acciones a partir de algo. Vamos a ver una primera caracterización de estos resultados y por lo cual Mejor Edu no está cometiendo tantos errores como uno le gustaría pensar en términos de lo que uno ve de productos. O sea, ellos han heredado, digamos, en términos de conjunto, una gran cantidad de capacidades técnicas, de capacidades
analíticas, gran parte de las personas que hacían antes las cosas en el INED están ahora haciendo en Mejoredu, o sea, en eso no hay mucho, claro que han cambiado personas y demás, pero en general hay una herencia técnica, metodológica, de capacidades instaladas, que nos permite ser un poco más suspicaces, ¿no? Y decir, ¿por qué si tienen toda esta capacidad están produciendo esto? Yo creo que alrededor de esto debería ir girándolo primero. Preguntaba Alma también, oye, ¿por qué la Ibero y por qué Luis con todo este entusiasmo han creado un proceso, digamos, un proceso y un sistema al mismo tiempo de estar ofreciendo datos que debería estar haciendo una institución como Mejoredu? Pero no. Primero, Mejoredu se ha declarado que ella no es la encargada de la evaluación del país. Lo tiene claro en sus estatutos, lo dice frecuentemente, le ha dado cartas oficiales a la UNESCO, al Laboratorio Latinoamericano, diciendo yo no soy responsable de las evaluaciones, yo no hago evaluaciones. Es más, probablemente saben, y los que nos escuchan, que México es el único país que no ingresó a la evaluación regional que fomenta el Laboratorio Latinoamericano de la Evaluación de la Calidad de la Educación. Es el único país de Latinoamérica, y bueno, y Haití. Regresó Venezuela, está El Salvador, Bolivia, Honduras, Guatemala, Cuba. El único país ausente es México. Y Haití, pero Haití nunca ha sido parte. Entonces, es clarísima la postura. Y en el documento que nos mostraba del informe diagnóstico, explica claramente en la página 16 el carácter diagnóstico, formativo e integral de la evaluación. Lo que sea que signifique eso, ellos nos explican qué entienden por eso, ¿no? Someramente, ligeramente, pero con eso es bastante para entender que tiene un carácter diagnóstico y que se realiza con la finalidad de explorar el estado en que se encuentra lo que se pretende evaluar y que ofrece información sobre el punto de partida. O sea, de entrada nos dice, a diferencia de la evaluación sumativa, estoy leyendo textual, a diferencia de la evaluación sumativa que se aplica al final de los ciclos escolares, esta se realiza en otro momento y evalúa una acción o un proceso para analizar y valorar la situación actual a partir de diversos rasgos. O sea, ¿se puede comparar con Planea? Respuesta, no. ¿Se podrá comparar? No. ¿Es la intención? Tampoco. Ya, ¿no? Entonces, zanjemos esa conversación. No se puede, y ellos lo declaran, esto no se puede ni nos interesa. Segundo, no es sumativa, así que no estamos hablando de lo que saben, estamos hablando de otra cosa. Tercero, por lo mismo, nos vamos a tomar la salvedad de que aunque ustedes como especialistas, la sociedad mexicana, los internacionales, estén acostumbrados a recibir datos en un informe, tablas, comparativos, rankings y todo eso, y que eso entonces sí demanda todas nuestras atenciones y nuestros análisis sobre su validez, su confiabilidad, su transparencia y todo lo que estamos criticando, que es criticable y deberíamos criticarlo, ellos quedan a salvo porque dicen, no es necesario. No necesito darte eso. ¿Tú quieres hacer rankings? Haz rankings. Yo no te los voy a dar. ¿Saben por qué? Porque no existen. Y si los quieren hacer, ustedes se están equivocando, porque no se puede. Y si no es posible, entonces todo lo que estamos interpretando a la luz de nuestras costumbres y nuestros usos de los resultados de las evaluaciones sumativas, todo es un error. Y entonces, claro, yo creo que deben estarse riendo porque nos equivocamos en la conversación, ¿no? O sea, no es suave el que esté editado y hecho de esta manera, pero tampoco es ingenuo. Es bastante claro. Cuando Alma nos dice, es que somos un país de 3.9, pues es que eso no es posible decirlo. Ojo, no estoy diciendo que no. No estoy diciendo que esa no es la interpretación de esos datos y los leemos a la luz de los datos que INE nos tuvo acostumbrados y casi todas las instancias de evaluación, PISA, el IESI, la que sea. Quiere decir que estos datos no se pueden leer así, porque no sabemos cuál es la referencia. No sabemos, y es intencional. Hagamos un ejercicio simple. Por favor, lleven la cuenta porque quiero ilustrar algo y no soy tan pedagógico, pero es fácil. Yo les pregunto en un examen de matemática a los que estamos aquí, a todos, y les digo 1 más 1, 2. 1 más 2, 3. Y después la tercera pregunta, y solo voy a hacer 5, dame la integral del logaritmo del seno de 2x medido de menos 2 radianes a 2 radianes. Ahí ya no me dieron la respuesta correcta. Y pregunto dos cosas iguales. Y les digo, son un público de 2 de 5. Ya 40% de respuestas correctas, ya bien, pero ¿y qué esperaba que ocurriera en este espacio?
O sea, ¿cuál es la norma que esperaba? ¿Qué estoy midiendo? No, es que debe ser pertinente. No, no lo declaran. Y no es así. El que hayan hecho en términos métricos un examen y un conjunto de pruebas con todas las faltas de calidad, de validez, de todo, y que además lo hayan reportado en porcentajes, es una estrategia. Nunca nadie reportaría en estos días seriamente nada en porcentajes, nadie. Ni siquiera se pueden comparar las pruebas. Esta cosa de que si mejoraron en secundaria, no sabemos. Porque las preguntas dadas en secundaria pudo estar hecho el ensamble del instrumento para que respondieran 50% de respuestas correctas a una norma. Y pudieron haber hecho en 52% o en 55% el año pasado, y los 5% son una variación aleatoria. O no están equiparadas en ningún sentido, y ellos lo dicen, no están equiparadas, no son para eso. No hay peor error que querer medirnos la temperatura con un zapato y decir, mira, cuando lo agarro mucho el zapato se pone más calientito, cuando no lo agarro está más frío, entonces es un buen termómetro. Eso no es una buena idea. Y estamos usando datos que en realidad creo yo que nos distraen, ¿no? Nos distraen de dónde está la conversación. Y ya ha funcionado, porque nos tienen como 2 meses ya con expectativas y haciendo. Y yo veo, claro que me metí a explorar el sistema de datos, digamos, donde se producen anidados desagregados que prepararon en la Ibero. Me parece estupendo el esfuerzo de Luis y desde hace años que están con esto y haciendo pruebas y todo. Pero todo ese gran esfuerzo en términos de arquitectura, de estructura, de orden, de programación y todo lo que lleva, está teniendo de contenido basura. Entonces estamos cayendo en el juego, o sea, estamos ofreciendo basura y nos estamos cansando ofreciéndola, procesándola, interpretándola, discutiendo alrededor de ella. Oye, está siendo durísimo, Harvey. No, es que para lo que lo están usando sí sirve. Están en otro rollo. Es otra cosa. No es una evaluación sumativa, punto. Ellos siempre pueden responder eso y lo tienen por escrito. Los errores son nuestros en tratar de darle a eso un carácter como el que sabíamos, ¿sabes? Entonces, por ahí es mi primera parte. ¿Por qué Harvey no se va a meter a la explicación y la exploración de los datos? Pues porque eso, pero es difícil y nadie va a salir a decirlo porque no se acaba el truco. Ahora sí, oye, ¿qué es lo que debiera hacerse? Y a lo mejor las sociedades podemos o no exigir, pero si no se le puede exigir a Mejoredu que haga evaluaciones, porque no es su fin, pues no le podemos exigir que haga evaluaciones y además que las haga bien. Pues no, no es su fin, ¿no? Es parte de un combo diferente. Pero el objetivo de una evaluación, igual que de cualquier instrumento de evaluación, de cualquier fenómeno, es definir para qué. Y cuáles son sus alcances y cuáles son sus limitaciones. Y luego el proceso, ¿cómo lo va a hacer? Y cuáles son los parámetros de calidad de esa medida y cuáles son las evidencias con las que vamos a contar para saber que está cumpliendo con lo que se propuso. Pues es lo mismo que en cualquier proyecto, ¿no? Tú dijiste que ibas a hacer esto y ahora quiero ver con qué calidad. Tú le estamos exigiendo rasgos que no se proponían. Y los resultados, entonces yo puse hace rato un tweet que decía confiabilidad, validez y representatividad. Hay cero representatividad porque tampoco se lo proponen. Dicen, tú hazlo cuando quieras, como quieras, con los mecanismos que quieras. Yo te ofrezco todo lo que puedo. Me puedo quejar porque yo conozco bien cómo está adentro, porque nos han invitado al Estado de Nuevo León a hacerlo. Es más, estoy viendo aquí a la directora de evaluación de Nuevo León, ¿no? Y este año nos volvieron a pedir que lo hiciéramos, que suscribiéramos un convenio. Usted ahí ya vio, Luis, seguramente que no aparece Nuevo León, ¿no? No aparece porque es una pérdida de tiempo. Y además porque creamos uno propio, censal, con todas las características habituales y con toda la libertad habitual para hacer cosas que sean transparentes, que no haya opacidad, que se devuelvan resultados, que si viene Alma y dice, oye, yo quiero ver los parámetros de esas pruebas, los pueda ver, cuánto de confiabilidad, cuánto de validez, cuánto de esto, cuánto del otro, cuánto discriminan, o sea, puedes mirarlo. Porque esos son los estándares de las pruebas sumativas, ¿no? Pero del otro lado, no hay. Y entonces, las conclusiones, pues tenemos que ver hasta dónde nos llegan los alcances y las limitaciones. Es el ejercicio básico de lo que hacemos en ciencia, ¿no? Te propones algo, tiene alcances, y no puedes ir más lejos de lo que tus hipótesis te mandan. Entonces, pues si esto no tiene hipótesis detrás, pues no podemos ir lejos. No hay estratos, no es una muestra estratificada, no hay un diseño. Si quieren hacerlo censal está bien. Si uno lo quiere hacer esta semana y otro la otra, si en una le ayuda a un profe y en el otro no. Si uno va con aplicadores y otro lo hacen de manera autónoma, otro lo hacen los niños en su casa, da igual. ¿Por qué da igual? Porque es para ti. O sea, desde ese enfoque me parece bien. Incluso me parece bien.
Cada quien es responsable. Bueno, ya crezcamos para que no nos estén poniendo un policía y que los niños estén con un policía viendo que nadie hace trampa. Eso me parece bien. Pero los fines son otros. Oye, ¿podemos comparar los estados? No podemos comparar qué pasó. Si segundo es más bajo que primero, no sabemos, no se puede. Si las cosas decrecieron, no sabemos. Ni siquiera un año con otro, menos como se llama equiparabilidad vertical, que es si en segundo están peor que en tercero o al revés. Eso no se sabe, no se puede saber. Oye, podríamos, tal vez con esos datos, haciendo un rediseño, tal vez valdría para eso. Pero para eso se necesitan tres cosas, ¿no? Ya decía yo que las capacidades del INE fueron heredadas a Mejor Edu, pero no todo es talento técnico, y ya lo mencionó muy bien Alma. La capacidad de hacer se basa en varios pilares, pero en política pública se acotan, y para mí son tres: visión, vocación y talento. Y en política, la visión se refleja en las promesas escritas, en el plan de desarrollo, en la misión institucional, en lo que te comprometes. Ahí lo declaras, ¿no? Hasta en las promesas de campaña. Solo que las promesas de campaña luego son muy difíciles, digamos, de colocar. Entonces uno las coloca en un plan de desarrollo. Y la vocación, todo el mundo sabemos que se refleja en la asignación presupuestaria. Si te importa la educación, le pones lana en la educación. Si te importa la transparencia, le pones ahí, ¿no? Y si no, haces lo que haces con el CONACYT, ¿no? No me interesa la ciencia, no me interesa la tecnología, no me interesa la educación, le retiro los fondos y los apoyos de todo tipo. Y el talento, pues se expresa en la medida en que se cumplen las promesas. No hay más. Entonces, cuando menciona Alma la audacia del gobierno, pues claro que es una convocatoria interesante, pero pues después de todo este tiempo ya parece poco probable que nos espantemos por la audacia, ¿no? Más bien es, ¿para qué están hechas las instituciones? Y lo cierto es que no tenemos una institución para la evaluación. Porque se acabó la vocación, porque se cerró la tienda, porque claro, quitando 4 letras y poniendo otras 4, no se creó nada. Entonces dijeron, bueno, vamos a ponerle 4x2, ¿verdad? A ver si nos da con el Mejor Edu. Pues tampoco se creó nada, ¿no? O sea, tienen otro rollo. Es como una subdependencia dentro de la SEP que sirve para algo, pero que tiene una arquitectura. Entonces, aprovechar el momento para asentar procedimientos a estas alturas es tarde. Pero como sabemos que puede haber cierto proceso transicional, entonces tal vez con lo único que vamos a saber, y con esto creo que debo terminar, ya se acabaron los minutos, es tal vez sepamos con PISA qué pasó, porque está bastante acotado en sus grados de libertad para mostrarse, digamos, a gusto de los países, ¿no? Pero también porque está en el plan de desarrollo. Ustedes tal vez recuerdan que en el plan de desarrollo que salió tardísimo, en el de educación en el 2020, el único estimador, el único indicador, el único objeto de rendición de cuentas de toda esta opacidad de todos estos últimos años son los datos de PISA. Y de todas formas hay cero problema porque con la pandemia todos los países van a tener un efecto negativo. Así que el que salgamos negativo tampoco va a ser como tan responsabilidad de un estilo de gobierno, ¿no? Pero van a ser los únicos datos fiables que se van a poder comparar. Para todo lo demás hay que hacer lo que ya les decía, la visión, la vocación y el talento. Lo bueno es que si se siguen tomando estas mediciones, así sean con este desastre, tal vez, pero eso quién sabe si sea en 10 años, en 6, en 2, en 1, alguien pueda volver a retocar estos datos como nosotros estamos haciendo y ahí con esos datos reconstruir la historia. Pero pues igual pasa lo mismo que pasa cuando tú guardas, te reservas la información de un gobierno y se la libera en 2028, ¿verdad? Ya nada más sirve para decir, ah, mira, aquí estaba pasando esto. O sea, para que hagamos, si bien nos va, hacemos antropología, pero si no, también podemos hacer ejercicio forense. Eso es, digamos, la primera parte. Gracias, Harvey. Pues muy crítico de esta falta de evaluación o de institución para la evaluación. Eh, Sin duda, creo que varios académicos celebramos que esta información se haga pública, aunque sí estamos ciertos que se hizo de manera tardía. Y hay muchas preguntas y lo que tú señalas me parece un punto muy importante respecto a decir, hemos cambiado el enfoque de la evaluación, ¿no?
Ahora es una evaluación que debe servir a las escuelas para la retroalimentación. Y sin duda esto, antes de dar la palabra a mi querido colega Luis, ¿no? Esto es importante, en una evaluación que había sido muy criticada en el caso de Planea y otras pruebas antes, ¿no? Una evaluación que no necesariamente decante o no llegue a las escuelas, ¿no? Y bueno, en algunos espacios yo he colocado este debate creo que necesitamos las dos, ¿no? Tanto la que llegue a la escuela y que a veces la realizan los propios profesores, o la mayoría de las veces los profesores, sin necesidad de que llegue a una institución a nivel eh, estatal o nacional y te diga cómo te fue, porque tú conoces a tus estudiantes, ¿no? Pero sí hay otra evaluación que a mí me importa mucho, ¿no? Que es la evaluación estandarizada para tener resultados a nivel país. Finalmente, sí necesitamos información como sociedad, más allá de lo que pasa con mi hijo, en la escuela de mi hijo o de mi hija, qué pasa en nuestro sistema educativo. Y la evaluación estandarizada, ese es el fin que desde mi punto de vista tiene, dar información pública con un ejercicio de rendición de cuentas. Y aquí sí me parece que de pronto nos queda a deber mejorar, ¿no? Pero yo le daría la palabra a Luis porque él ya ha hecho un ejercicio, ustedes saben que recién publicó un micrositio, pidió la base de datos por transparencia, la evaluación, porque estas bases no son públicas, y elaboró todo un micrositio para darnos justamente esos elementos para comparar. Entonces, le cedo la palabra a mi colega Luis. Adelante. Vale, pues muchas gracias, Arce, por la invitación. Un gusto compartir con Alma y con Harvey. Y pues yo creo que por algo me gusta más bien hablar más con pedagogos, porque ya me deprimí después de todo lo que me dijo Harvey, ¿no? Y me hizo caer en cuenta de, digamos, este velo que teníamos en los ojos, ¿no? Pero al final yo creo que es importante todas estas reflexiones que nos hace, ¿no? Porque sí, sin duda los datos revelan justo lo que está diciendo Harvey, ¿no? Yo creo que el punto de partida básico es pensar justo que esta prueba está hecha para los docentes y no está hecha, digamos, como para rendir cuentas, ¿no? Entonces, sin duda, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con eso que dice Harvey, y eso se refleja justo en la calidad de los datos. No tiene la función de ser, digamos, como estamos acostumbrados, ¿no? Válida, fiable, ¿no? Representativa, ni mucho menos. Y ahí justo yo creo que es una de las cosas más difíciles cuando uno tiene este proceso, digamos, como de tratar de analizar los documentos, ¿no? Si nos fuéramos realmente a eso, pues entonces yo diría, pues para qué ya siquiera nos dan ese informe general, ¿no? Yo creo que ya con que se entregaran los informes individuales a cada docente y nos hicieran patente este velo que nos muestra Harvey, yo creo que pues con eso sería más que suficiente. Pero pues dado que la curiosidad humana, ¿no? Y que nos dan ese informe, pues yo creo que justo hay muchas otras instancias, ni siquiera gubernamentales, pero ONGs, ¿no? Que también están involucradas en estos procesos dentro de distintas comunidades educativas. Entonces, esta información que sea tan velada, ¿no? Yo creo que también impide la posibilidad de poder tomar otras acciones, no desde el aula, ¿no? Pero sí también desde un nivel, ni siquiera meso, sino de un nivel, digamos, como intermeso, ¿no? Si lo podemos llamar de alguna manera, ¿no? Hay muchas instancias que también están interesados, digamos, como en tener este tipo de información en una tónica, digamos, como diagnóstica, no necesariamente de rendición de cuentas, ¿no? Y justo yo creo que una de las cosas que más nos compelled, ¿no? O sea, nos llamó a hacer este ejercicio, este micrositio, fue la necesidad de tener un poco más de conocimiento un poco de los resultados del ejercicio que se estaba haciendo, ¿no? Porque los datos que tenemos, bueno, no son agregados, sino que son supremamente agregados, ¿no? En una escala que, como ya bien dijo Harvey, pues en realidad no tiene, o sea, nadie lo reportaría como si fuera porcentaje de respuestas correctas, ¿no? Yo creo que eso solamente sería, digo, hasta esa lógica pues es coherente también con el fin diagnóstico que utilizamos en la escuela de una escala 0 a 100, ¿no? Sin embargo, yo creo que ahí, y en ese sentido también, sí mencionarles que intentamos justo hacer este ejercicio de análisis, ¿no? Este ejercicio de dar cuenta, digamos, un poco más desagregado, y también de un poco lo que dijo Harvey, de reconstruir un poco la historia, ¿no? Desde las últimas aplicaciones que había del 2017-18 por el INEE, ¿no?
Y ahí sí mencionarles que cuando empezamos a hacer justo este análisis, que no fue, ni siquiera está publicado, digamos, como en el micrositio, ¿no? Sí mencionarles que, y entiendo que la lógica es completamente distinta, los procedimientos son distintos, el objeto de evaluación es distinto, ¿no? Ahorita estamos evaluando lectura y antes era lenguaje y comunicación, matemáticas, o sea, es distinto, ¿no? Empero, sí mencionarles que si yo utilizara, y es lógico lo que voy a mencionar por esto que acabo de comentar, ¿no? Al momento de analizar justo los datos, ¿no? Porque una cosa que realizamos fue solicitarlos por transparencia, ¿no? Como bien dijo Alma, quizás se añoraría también tener, por ejemplo, la relación de los centros escolares, las bases liberadas que nos compartieron, evidentemente no tenían las claves de centro de trabajo, ni mucho menos, ¿no? Simplemente tenía un ID de donde provenía el estudiante y pues no sabemos ese ID a qué centro de trabajo corresponde. Pero sí, lo que tratamos de hacer, ¿no? Ahí es un ejercicio primero que no publicamos, ¿no? Lo voy a compartir en este espacio. Harvey quizás se saque los ojos, pero veamos cuál es también la reacción, ¿no? Pero al final, el ejercicio que tratamos de hacer es utilizando los mismos parámetros, procedimientos psicométricos que utilizaba el INEE en su momento. Tratamos de hacer primero una limpieza de datos únicamente con las pruebas que tenemos, digamos, de anterior, de antaño, que sería sexto de primaria, ¿no? Y tercero de secundaria. Y a partir de eso, con los mismos parámetros, procedimientos psicométricos, ¿no? Nos dimos un poco a la tarea de tratar de ver qué es lo que pasaría con estas pruebas si nosotros lo homologamos en la misma, digamos, escala que utilizaba previamente el INEE. Insisto, ¿no? Y hasta estoy dudando mostrarlo, pero al final el ejercicio yo creo que es interesante considerando, uno, que no se evalúa lo mismo, ¿no? Dos, que la metodología es supremamente distinta, ¿no? Y que también quienes fueron evaluados, pues es completamente distinto. Por ejemplo, ahí no tenemos a Nuevo León, ¿no? Entonces, sí mencionarles que de esta base, que originalmente tenía en primaria casi 500,000 de estudiantes y en secundaria tenía 800,000 estudiantes, solamente en el caso de primaria, el 18.2% de los datos cumplía, o de los casos de las aplicaciones, cumplía con los estándares que típicamente vendrían en las pruebas del INEE. Es decir, que no había esta cosa de azar, ¿no? Que no se sobreajustaba a los modelos, varias, digamos, cosas psicométricas que generalmente se revisan. Y en el caso de secundaria, solamente cumplían el 23.7% de los casos, lo cual es totalmente lógico si nosotros lo pensamos a la luz de todo lo que ya magistralmente nos dijo Harvey, ¿no? Sin embargo, bueno, si agarramos eso, ¿no? Y ahí, Harvey, agárrate y no te saque los ojos, ¿no? Si hacemos ese ejercicio y tratamos de ver qué es lo que pasaría si nosotros reconvertimos, digamos, en la escala que no nos quisieron dar porque es otra intencionalidad y porque nada tiene que ver, ¿no? Fíjense que pasa algo muy interesante, ¿no? Harvey Savitt, de hecho, estuvo en un proyecto junto con la Ibero allá apoyando, ¿no? Donde hicimos una aplicación igual en 2021 de las mismas pruebas que se aplicaban por el INEE en 2017 y 18. Las volvimos a aplicar totalmente igual, abierto el proceso, sin ningún tipo de control, ¿no? Y ahí lo que vimos fue justo una caída con las mismas pruebas, ¿no? Ahora, si nosotros hacemos el proceso de conversión, quitando todos estos datos que son ruido, que no nos ayudan, ¿no? Que hacen menos representativa la muestra, que sabemos que el lenguaje y comunicación cambia supremamente, ¿no? O sea, con todas esas bemoles y notas a pie, ¿no? Al final, lo que sí vemos es que la tendencia justo del estudio que habíamos visto en el caso de la Ibero se mantiene. Es decir, sí hay una caída, digamos, en los aprendizajes, ¿no? Derivados de las aplicaciones últimas del INEE contra las aplicaciones de Mejor Edu, ¿no? Con todas esas notas a pie, ¿no? Y si me ve aquí, no sé, Montesinos o Eduardo Bacov, quizá también me saquen los ojos, pero al final lo interesante aquí es ver que el ejercicio que veíamos también en la Ibero se mantiene a partir de los datos que encontramos en el caso en particular de Mejor Edu, donde en todos los casos, excepto el lenguaje y comunicación, o en este caso lectura, ¿no?
se mantiene igual estable, tanto en el ejercicio del Ibero de 2021 como en el diagnóstica de 2022, se mantiene, es coherente, lo cual, digo, hasta cierto punto y de manera intuitiva, quizá podríamos ver si se asemeja un poquito, digamos, lo que encontramos en el ejercicio del Ibero y en diagnóstica Mejoredo, quizá nos pueda dar un poquito de insight también, que sí hubo, digamos, esta caída de aprendizajes, aunque no lo quisieron, digamos, como reportar o darnos estos insumos, ¿no? Entonces, simplemente, digamos, como para compartirles justo este pequeño ejercicio que hicimos, donde sí, una cosa que veíamos era esta parte de, digamos, consistencia con el ejercicio que realizamos en la Ibero, ¿no? Ahora, dado lo anterior, ¿no? Y ya sin, porque también creo que me quedan igual como 5 minutitos, ¿no? Sí mencionarles que justo una de las cosas que también realizamos fue este pequeño micrositio donde por transparencia pedimos los datos y a partir de los datos que manejaban, ¿no? Lo que veíamos de las variables que manejaban, como por ejemplo sostenimiento, turno, etcétera, ¿no? Nos dimos a la tarea justo también de hacer estos ejercicios, digamos, como de filtrado, de programación, todo esto que dice Harvey que ya para qué lo hacemos, ¿no? Pues lo hicimos, ¿no? Y sí, si nosotros quitábamos los casos que al final no cumplen con la rigurosidad que se tenía antes por los procedimientos que se aplicaban en el INE, evidentemente no tendríamos información para dar cuenta por turno, ni por sostenimiento, ni mucho menos por estado, ¿no? Entonces, sí, una cosa bien importante de este micrositio es justo que se tiene que leer los resultados sabiendo justo, digamos, todos los posibles áreas de oportunidad que pueden tener los datos, ¿no? O sea, insisto, de el total de casos en primaria, el 18.2% cumplen con los estándares que utilizaba en su momento el INEE y en secundaria solamente el 23.7%, ¿no? Entonces, sin duda, yo creo que están cumpliendo con la función, ¿no? Nos están dejando justo con estas dudas, con estas preocupaciones, pero a nivel de los que intentamos hacer investigación educativa, ¿no? O política educativa y demás. Y creo que sí, si lo viéramos desde los aulas, tendríamos que pensar si en particular los docentes, todas las y los docentes recibieron justo estos documentos, ¿no? Y cómo los están utilizando. Y en última instancia, ¿no? Ahí cuestionar dos cosas. Uno, y digo, llevando un poco lo que nos decía Harvey Yalma al extremo, ¿no? La primera sería, si de verdad es diagnóstica y es para los docentes, pues ya para qué me da siquiera el resultado, el informe, digamos, general, porque más confusión después vas a hacer, ¿no? Ya me imagino si esta lámina, por ejemplo, después se comparte en algún medio de comunicación, van a decir reprobados, ¿no? O sea, ya me imagino ¿cómo se llama? Los noticieros y demás. Pero además, ¿no? Además de para qué nos dan, digamos, este resultado si no sirve para eso, ¿no? El segundo punto es, si tanto hablamos en la nueva escuela mexicana de la autonomía y el empoderamiento del docente, entonces, ¿por qué pensar que si hay tanta heterogeneidad de centros escolares y demás, por qué pensar que el docente necesita que le digan cuál es la evaluación diagnóstica que tiene que realizar? En teoría, ¿no? Se realiza en este proceso de la nueva escuela mexicana un esfuerzo de diagnóstico comunitario que en teoría debe derivar también este ejercicio de diagnóstico, ¿no? Entonces, si llevamos al extremo este supuesto de la nueva escuela mexicana de la autonomía docente, tampoco, ¿no? Necesitaríamos, digamos, de esta evaluación, ¿no? O sea, lo estoy tratando de llevar, digamos, como al ridículo un poquitillo la afirmación, ¿no? Entonces, bueno, sin duda yo creo que hay muchos vericuetos que pensar, ¿no? Mientras que hayamos, yo creo que investigadores y politólogos y economistas y todo eso, lo seguiremos yo creo que trabajando con todas las dificultades que haya, ¿no? Y con todas las notas a pie y bemoles. Y por lo mismo yo creo que tampoco es que hemos publicado como tal estos resultados, ni mucho menos en un paper ni nada, ¿no? Pero creo que estos espacios donde justo hay, digamos, como un público que nos interesan estos temas, es interesante hacer estos ejercicios como para tener algún tipo como de luz de qué es lo que pasaría, ¿no? O de qué es lo que está pasando como a nivel, digamos, como macro con estos resultados. Ahora sí que con la información que tenemos. Pues Arce, muchísimas gracias.
Muchas gracias, querido Luis. Y justo, ¿no? Dices, no me quiero, ya ni voy a presentar nada porque es fútil, ¿no? Claro que no es fútil, ¿no? Creo que hay que estar buscando cómo presentar y cómo analizar estos resultados. Y creo que el ejercicio que coordinaste desde el Ibero, pues ha sido muy valioso por eso, porque no teníamos información a nivel nacional, ¿no? Y en su momento el Ibero lo entró al quite con todas las dificultades del mundo, y entonces hay que seguir haciendo estos ejercicios de comparación, ¿no? Y sin lugar a dudas, al mismo tiempo, elevar la discusión, el sentido de qué tipo de evaluación necesita el país, ¿no? Y quién se va a hacer responsable de ella, si Mejoredu no puede o no declara que le corresponde la evaluación sumativa, ¿no? Y entonces, ¿qué tendríamos que estar como ciudadanos, como académicos, pidiéndole y a quién, ¿no? Es a nuestro gobierno local, ¿no? Ya algunos estados tomaron la iniciativa y están trabajando en ello, pero hay otros estados que no parece ser una preocupación, entre tantas cosas que preocupan al país, pues no parece ser una preocupación la evaluación, ¿no? Ni la educación. Entonces, bueno, me gustaría, si ustedes están de acuerdo, abrir un poquito esta discusión, si hay alguna pregunta del público o de la gente que nos acompaña, para a partir de eso escucharlos de nueva cuenta, reflexionar sobre lo que han discutido cada uno de ustedes, ¿no? Tener una suerte de reflexión colectiva, de diálogo, ¿no? ¿Hay alguna manilla levantada por ahí? ¿No? A ver, espérenme, creo que no. Todo fue muy claro o muy Miriam, complejo. Miriam, Mm, yo no veo ninguna manita levantada. No. Muy tímidos, y eso que hay muchísimos puntos que discutir de lo que dijimos los tres, ¿no? Me parece, Sí, pero hay discusiones a distinto nivel, ¿no? Ajá, ¿no? Bueno, en ese caso, ¿no? Sí, están un poco tímidos nuestro público que nos acompaña hoy, ¿no? Eh, si nos quisieras contar, no sé, pregunta Harvey, ¿no? Si nos quisieras contar esta parte de los ejercicios que están trabajando de evaluación en otras entidades, eh, ¿por qué no participó Nuevo León en la evaluación de Mejor Edu? Este, y bueno, ¿qué propuestas hay a partir de esos ejercicios que están haciendo en Nuevo León o en Tamaulipas para otras entidades, Harvey, ¿no? ¿Qué tanto se pueden compartir estos ejercicios para generar capacidades locales de evaluación en otras entidades, ¿no? Nos parece eso, bueno, que es como vital, ¿no? de Por hecho, ejemplo, una duda, Arce, también a Luis, no está Ciudad de México en los datos. Entonces, sí, un poco ahí que sí pueden hablar del tema de las entidades, ¿no? sí, Claro. A ver, no es que Nuevo León no participó, porque así ya suena como que estamos como en contra de los ejercicios, sino la verdad es que hemos sido bien participativos. Fuimos incluso a la reunión, cuando digo fuimos, hubo una convocatoria de Mejor Edu en marzo o en abril a las autoridades educativas del país. Yo tuve la oportunidad de asistir con la secretaria de Educación, con la doctora Sofía Leticia, y estuvimos ahí, digamos, 2 personas por cada estado, ¿no? Y conversamos sobre lo que había, sobre lo que no, sobre los riesgos, y hubo bastante preocupación de todos los estados. No diría que hay uno que no esté preocupado por tener información, por tener algo que le diga y le indique cómo podría atajar el problema de la pérdida de aprendizajes. En el caso de Nuevo León fue bien interesante porque la convocatoria de Mejor Edu dice que no es obligatoria y que participa quien las escuelas, como se quieran sumar, cuando se quieran sumar y bajo el mecanismo que se quieran sumar. Y nosotros lo promovimos muchas veces, pero en unas fallaba la plataforma, que es horrible, en otras no podían aplicarlo, luego les quitaron los recursos para imprimir los instrumentos, o sea, una gran cantidad de detalles, digamos, de la vida diaria y de la operación de la prueba y de la aplicación de la prueba, que hizo que terminaran siendo de las escuelas a lo mejor 30 o 18 y al final 12 válidas.
con datos, digamos, suficientes como para generar un reporte, y al final fue casi cualquier cosa. Aún así nos presentaron los resultados del estado, y yo fui el primero que dije, oigan, esto es una burla. O sea, no me vengas a decir cómo es mi estado con 6,000 escuelas, con 37 escuelas. No. Sin embargo, desde que llegó esta administración, que tiene 2 años, acabamos de cumplir 2 años, quedó clarísimo, y en el plan de desarrollo queda clarísimo que se va a crear un sistema estatal de evaluación. Y con el sistema estatal de evaluación, entonces lo que hicimos por diseño, y eso incluso lo comentamos también en algún momento con Luis cuando estábamos en la onda, vamos a recuperar, vamos a ver cómo anclamos, planea para que algo. Y de hecho, estamos ahora haciendo unos análisis que yo diría, y en eso, Luis, en realidad más bien hago mi reconocimiento público, porque esto último que mostraste, sí, diga, claro, no hemos visto más detalles, pero así como lo muestras con la lógica que lo muestras, es probable que pueda tener una mirada y que podamos incluso darle una vuelta de tuerca para que metodológicamente sea suficiente para hacer ciertas inferencias y que termine siendo una forma de recuperar, ¿no? O sea, oye, así lo hacemos. No, bueno, si nosotros planeamos, no lo hacemos así. Pero si tenemos que recuperar datos con todas las trabas que hay, porque yo también he pedido y mi gente ha pedido por transparencia directamente, yo me he sentado con los comisionados, con la doctora Telvina, con quien me digas. Y incluso ha habido algunas formas sutiles, como ustedes saben, que nuestro país lindo opera, en la que dicen, ya te estoy dando lo que me pediste, ¿cómo no vas a ser? ¿Cómo no vas a ver yo lo que quiero, no? No, pero ya te lo di, no, eso no es. Dame esto y esto y esto y esto. Ah, pero ya te lo di, te lo mandan por oficio y luego lo revisas y no es otra vez. Y que ya cuando hablas con las personas que conoces, porque pues, bueno, conocíamos a muchísima gente del INE que todavía está en el mejor Edo y en algún acto de honestidad, transparencia y camaradería te dicen, ya sabes que eso no te lo van a dar nunca, ¿no? Ni por transparencia, porque no hay forma de ponerle el diente para que exactamente, además de los pecadillos cometidos técnicamente a lo largo de los años, que es otra cosa, ¿no? De pronto te enteras que 2 ítems no funcionaban y los sacaron y calibraron de nuevo, o los dejaron uno sí y uno no, o luego te enteras de que el diseño muestral no se llevó a cabo exactamente como debía llevarse y entonces por eso a ti no te sale no lo reproduces íntegramente como estaban los datos. Tenemos una ventaja y hasta te puedo invitar, Luis, para que con esto que esas ideas estupendas que acabas de exponer pudiéramos tal vez hacerlo más detallado. Porque lo que sí tenemos son los microdatos de todo el estado de Nuevo León, de las pruebas planeadas de su momento. Con lo cual ya hemos hecho mucha cosa. Por ejemplo, hemos replicado todo el diseño muestral, la psicometría, las habilidades calculadas, los ítems que se fueron por mal funcionamiento psicométrico y demás. Entonces ya seguramente en este momento dices, entonces ya están anclando los ítems que usaron de planea viejo con planea nuevo, más el diseño de todo el instrumento, y entonces algunas cosas se pueden decir, sí. Y nos sale más o menos lo que mostraste en tus gráficos. Solo que nosotros creamos una línea base en 2022, ahora ya lo hicimos por segundo año, y con este segundo año podemos confirmar si paramétricamente hay estabilidad, o los parámetros observados en 2022 eran efecto de 4 meses de clases y no de un ciclo escolar. Pero como nuestro apetito no solo es hablar del pasado, sino diagnosticar el estado, porque le devolvimos a cada aula, antes del consejo técnico escolar, del primer consejo técnico a cada escuela, le dimos su reporte pormenorizado. En primaria, en tercera, en sexta, en secundaria. Entonces, pues eso nos importa más porque estamos diseñando para adelante, ¿no? Y luego se sumó Tamaulipas de última hora, nos vino a visitar y dijo, oigan, ¿me pueden dar? Sí, con mucho gusto. Y entonces también ya aplicó de última hora, pero aplicó censalmente con un éxito de 99% censal de esas escuelas. Y también a cada escuela le dio un reporte. Y entonces, claro, está trabajando hacia adelante. Bueno, pues vamos a recuperar, vamos a fortalecer, vamos a mejorar. Oye, ¿te importa ver cuánto fue la pérdida? Sí, pero no es el punto 1, ¿no? De la agenda. Pero eso se puede expandir. Y yo creo que a estas alturas, como ya vimos que nos han tratado como infantes en todo el país, diciéndonos una historia, contándonos otra y dándonos 3 dulces para que nos entretengamos destapando el dulcecito porque pensamos que va a estar muy rico y nos esperamos y somos pacientes. Y en la paciencia se nos fueron 5 años. Entonces, cuando pregunta Alma, oye, ¿qué hay que hacer? Los estados tienen que madurar, ya no somos niños, tienen que unirse, y la única real autonomía del mundo, lo sabemos muy bien en muchos ámbitos de la vida, es crear un sistema que no dependa de la vocación de alguien, sino que
sea un sistema democrático, más abierto, más participativo, más colaborativo. Unos comparten más, yo lo he dicho en muchos foros, se lo he dicho también a Eduardo Baco, lo hemos dicho en muchos lados. Oye, los instrumentos de Nuevo León se pueden compartir con las 32 entidades, con las 31 entidades, ¿no? Que nos falta. O sea, no hay ninguna, oye, con costo, sin costo. Y la psicometría, pues más o menos nos da lo mismo hacer la psicometría de 1, de 2 que de 32. Entonces, por ahí es el caminito, yo creo. Hay que crear un sistema que no dependa de la voluntad, y entonces cuando alguien se quiere bajar la autonomía y es constitucional, da igual. Porque entonces ahora tienes 32, y claro, el que se vaya saliendo como los países, como el IESE. Oye, México se salió y es fundador del IESE, qué horrible. Por cierto, Nuevo León entró al IESE, entonces hay un representante todavía en el IESE, pero ahora es un Estado. Y nos preguntan cosas sobre el país, ¿no? Pero lo importante es que si se sale de un país, hay 18 países allá adentro de todas formas. El IESE sigue existiendo, aunque se salga un país grandote. No pasa nada, ya volverá, ¿no? Ya volvió Venezuela, que no había o sea, se imaginan, volvió Venezuela, volvió Cuba. Entonces, obvio que México volverá. ¿Cuándo? No sabemos, pero ya volverá, ¿no? Temo y volveré, ¿no? Oye, yo aprovechando la pregunta de Alma y me sumo una pregunta para Luis, ¿no? Que nos contara un poquito más de la estructura de los datos, las características de todos estos datos, a alguien que no conoce este ejercicio, Luis, ¿no? Cómo empezar a explorarlo. Por cierto, si nos compartes por ahí en la liga del micrositio, ¿no? Donde podemos consultarlo, estaría fantástico. Y también a propósito de esta pregunta, otra pregunta para Alma, ¿no? A propósito del comentario de Harvey, ¿no? Eh, Fíjense, ¿no? Dice tener una instancia donde, que no es una instancia nacional, estoy pensando así, ¿no? Sino una suma de voluntades y de los estados por generar esta información, porque en algún momento el INE justamente se blindó, ¿no? Y se le dio un carácter de autónomo para que trascendieran los sexenios. Pero ya vimos que aquí, aunque un gobierno, un partido tenga la mayoría, pues puede hacer reformas constitucionales y tumbar cosas, ¿no? Entonces, que de cara a las elecciones del año entrante, al replanteamiento, continuidad, no sé, de este proyecto de la 4T, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero todo apunta a que tenemos, habrá un poco de continuidad, ¿no? Apunta, no quiero ser pesimista ni optimista, no digo ya más, pero el tema es, ¿qué podríamos hacer como académicos, como ciudadanos, para pensar en un diseño nuevo institucional, que también es un tema, inventarnos cada 6 años, pero algo que trascendiera, no sé, no creo en un nuevo INE, no, pero una figura un poco del tipo que señala Harvey, ¿no? Conformada por las distintas entidades, ¿no? Con otro papel donde sí haya un planteamiento de tener información para la toma de decisiones, ¿no? Que no se tomen luego las decisiones con información es otra cosa, pero que haya un ejercicio de cara a la ciudadanía, un ejercicio de rendición de cuentas. ¿Cómo te lo puedes imaginar, Alma, ¿no? Bueno, entonces estas dos preguntas para mis colegas, y si alguien tiene por ahí una pregunta, póngala en el chat o levante la mano y con muchísimo gusto para aprovechar a nuestros tres invitados de hoy. ¿Quién Vale. primero? Dale tu Alma, y ahorita voy. Bueno, no, Arce, pues esta es una pregunta bien complicada, ¿no? Ante lo que estamos viviendo. A mí lo que me preocupa mucho es esta falta de autonomía, de liderazgo, de ejercicio del poder finalmente de los estados. O sea, lo que hemos estado viendo en materia educativa es realmente preocupante, ¿no? Donde los estados renuncian por completo a la posibilidad de plantear alternativas, de darle la vuelta a las políticas, de generar otro tipo de propuestas, ¿no? En general, la gran mayoría de los estados del partido oficial y no del partido oficial, porque también puedo pensar en varios que no necesariamente son del partido oficial y aún así siguen al pie de la letra lo que les han indicado desde la federación, y esto se vio muy claramente con el tema de los libros de texto.
¿no? No digo que tenían todos que hacer un amparo, ¿no? Como el caso de Chihuahua, que además se tornó complejo, pero sí tenían formas de proponer alternativas, ¿no? Libros de texto complementarios, simplemente eso, ¿no? Que más allá del uso del libro de texto, había manera de decir yo como Estado, porque tienen esa facultad de proponer materiales educativos y no lo hicieron, ¿no? Y cuando desaparece el INE, pues desaparece toda la estructura y de manera muy poco inteligente o al revés, quizás es inteligencia política porque es adecuarse y seguir lo que se indica desde la federación, ¿no? Y claro que hay un tema de presupuesto, claro que hay un tema político, pues es renunciar a ese ejercicio autónomo. O sea, yo no puedo entender que un Estado en general sea capaz de decir, pues yo no voy a ejercer eso. Yo, inclusive tenemos la situación en el tema del presupuesto, ¿no? De Michoacán, que inclusive entrega la nómina al gobierno federal. Es decir, hay una falta de ejercicio del federalismo que estamos viendo en muchos niveles, pero en particular en educación. Y qué preocupante, porque la verdad es que ya en el plano ciudadano, pues es que ahí la gente tendría que decir, oye, ¿dónde está esa propuesta educativa? Por qué el tema educativo no es importante? Que eso es algo que le he estado dando vueltas, ¿no? También como reflexión, ¿por qué no es un tema relevante en la agenda pública, en la agenda social, el tema educativo? ¿Por qué somos tan complacientes con lo que sucede en la educación? ¿Por qué la gente en general valora positivamente cualquier reforma, sea de un lado, sea del otro? Y no hay esta exigencia, y creo que en la medida en que no lo haya, pues va a ser muy difícil poder hacer una propuesta, ¿no? Sí, sí me parece que tienes razón, Arce, va a ser muy difícil decir, vamos a regresar al INE. Yo creo que hay ciclos, hay formas, hay proyectos institucionales que funcionaron en un momento, pero que ahora se ve más difícil, entonces se tendría que pensar en una especie de federación, una especie de institución que eso respete los poderes de cada entidad, pero que al mismo tiempo pueda articular este tipo de esfuerzos, ¿no? Y como lo cuenta Harvey, o sea, Tamaulipas nos pidió apoyo. Bueno, pues tendría que haber un conglomerado de estas personas trabajando en los temas de evaluación a nivel nacional y con posibilidad de intercambio y de apoyo y de hacer que estos esfuerzos se fortalezcan, ¿no? Yo ahí lo dejaría, Arce. Muchas gracias, Luis. También era una pregunta para ti. Hay unas preguntas en el chat que les leo a todos. De nuestra colega Miriam, dice, quiero preguntarles, en el panorama macro es un poco desalentador, pero ¿qué podría recomendarles liderazgos medios, por ejemplo, los supervisores o los ATPs, para abonar en materia de evaluación sin que se convierta esto en una carga para los docentes? Y también dice, ¿cuál es la evaluación, poco sumando, que deberíamos tener para que se ayude lo más posible con información a mejorar los aprendizajes? Hablábamos el tema de dos tipos de evaluaciones, la que es para los profes y tomar decisiones en la escuela y la que es de la rendición de cuentas. Las dos son valiosas, las dos son importantes. Pero bueno, estas se dejan las preguntas y retomamos la pregunta que le había planteado Luis, que nos contara un poquito más de la estructura de los datos, las características, el que ya se metió a fondo, ¿no? También hay otra pregunta más, perdón, las leo en paquete, de René Manuel Delgado, dice, ¿cuál es la responsabilidad que tienen las instituciones de educación superior, las autónomas, las normales, las UPNs, en estos escenarios? ¿Deben alzar la mano con más firmeza para incidir en la búsqueda de soluciones? Bueno, ahí dejamos las preguntas. Adelante, Luis, y después mis colegas si quieren responder también. Sí, pues digo, yo
Secundo totalmente este tema de que más bien son los estados los que tienen que empujar, ¿no? En nuestra experiencia desde la Ibero, cuando se hizo el ejercicio de evaluación con Planea, fueron los estados quienes apoyaron, ¿no? Hubo demasiado interés, demasiadas personas, demasiadas voluntades que se unieron, ¿no? Y sin duda esa idea de ese colectivo, ¿no? Desde los estados que puede apoyar a procesos de evaluación que sea independiente, digamos, como de una instancia única que dependa de los momentos divinos que se estén viviendo. Yo creo que eso es algo que podría servir y que puede ser bastante pertinente y útil. Y ahí mencionarles que en la experiencia que tenemos trabajando con los estados, independientemente si eran rojos, azules, morados, beige o de cualquier partido, todos jalaban, ¿no? Todos jalaban. Aunque de manera central se decía no a la evaluación, todos jalaron, independientemente del color, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchísimo liderazgo desde los estados y justo yo creo que como eh, una mecanismo para colaboración entre estados sería bastante importante, ¿no? Bueno, y lo segundo es el tema en particular de los datos. Pues ahí sí tendría que mencionarles que hay muchos datos, o sea, vuelve a pasar lo que mencionaba Harvey de la calidad de la información, ¿no? Decirles que el informe original de Mejoredu en total tenía 1.431.839 estudiantes que participaron y nosotros teníamos 1.241.725 de los datos que nos dieron. Es decir, un 13.28% menos de casos de los que se reportan en su informe, digamos, público. O sea, ahí tenemos un margen de 13% que no sabemos qué fue lo que pasó, que ellos tienen mucho más casos. Y sin duda, una de las grandes preguntas que de repente ha emergido es la omisión de algunos estados de la República, ¿no? Como Nuevo León, por ejemplo, ¿no? O en el caso de Ciudad de México, ¿no? Que no hacen la distinción, o al menos dice México, ¿no? No sé, en realidad ahí sí es Estado de México, Ciudad de México, o como queramos llamarle. Entonces, sí hay ahí muchas dudas, o sea, literalmente los datos que vienen son los datos que pusimos, no hicimos nada, absolutamente nada más. Y ahí no sé inclusive si Harvey nos podría echar un poco más de luz, porque si dice que sí hubo la aplicación, entonces tal vez esa diferencia que tengo del 13% se puede ver a que no sé si algunos estados que sí aplicaron, pero solicitaron que no se integraran al total. No sé si eso pasó al menos desde Nuevo León, que podría explicar un poco la diferencia de casos, ¿no? Sí, no puedo darte más detalle, me encantaría, pero no conozco pues cómo fue el tratamiento, no hay nota metodológica, nota técnica, no hay nada. Entonces no sabemos. En el caso de Nuevo León no creo que sea 13%, porque no creo que sea ni 1%. Es muy poquito el conjunto de datos y no pedimos que no. Más bien no, o sea, a ver, es que no, o sea, hay cosas que se vuelven tan evidentes que es mejor no tocarlas, ¿no? Y este año incluso hemos promovido otra vez que, digamos, si a alguien le sirve, ¿no? Si a Mejor Edu le sirve. Aquí consta porque aquí está la directora, ¿no? Entonces estoy diciendo lo que ella, o sea, pues lo hacemos y lo promovemos y demás, pero lo que no podemos aceptar es, o avalar, mejor dicho, es que algo que sabemos que no tiene la calidad se use porque entonces se va al bote de la basura tanto esfuerzo tratando de sacarle jugo a algo que sabemos que está seco. Eso es mi punto nada más, ¿no? No sabotear, ni pedir en contra, ni no. A mí me parecía genial que poco a poco estuvieran retomándolo, pero conociendo de las capacidades técnicas de una institución y de la gente que está ahí adentro, y de pronto te encuentras con algo muy lejos de las posibilidades y de las habilidades de ese conjunto, pues sería muy ingenuo pensar que es nada más por falta de talento. O sea, si uno lo encuentra en algunos lugares algo así, dice, claro, es que no saben hacerlo mejor. Pero en un lugar donde se puede y se sabe, y te encuentras con eso, tienes que necesariamente mirar las esquinas y las letras chiquitas para saber que eso a lo mejor es una cuestión más de ganar tiempo con otra intención, pero que no necesariamente
puede servir para lo que quieras decir. Y ahí justo entra la disputa. A mí me parece muy interesante que la relación del federalismo, incluso en el INEE salió algunas de las ediciones de la Gaceta, que decía, ¿no era la Gaceta? Sí, la Gaceta no era, ¿no? Se llamaba, que le dedicaba al federalismo, y que es que no podemos esperar que todo este apetito por tener evidencias siga siendo de cuentagotas solo por falta de capacidad, pero también esa es la otra realidad. Yo recuerdo el apetito que había por lo que produjeron en la Ibero en 2021, me parece, 2020, porque alguien más resolvía algunas tensiones. Miren, a lo que se acostumbraron en general las entidades federativas es a llevar las cajitas, aplicarlo con procedimientos que fueran verificables, regresar las cajitas al INEE, y el INEE hacía toda la chamba técnica. Y eso significaba un gran aporte porque tenían que hacer relativamente poco. Entonces se fueron adelgazando y volviendo poco dinámicas casi todas las áreas de evaluación de casi todas las entidades. Y eso no es algo, ustedes saben que es un trabajo muy especializado, es lo mismo que son investigadores, son gente que tiene una especificidad de herramientas que no se encuentran y que no solamente no se encuentran. Además, la evaluación per se es cara, ¿no? Tanto la aplicación como los procedimientos y el diseño estadístico, o sea, conlleva muchas tareas. Si alguien logra resolverlo, ¿no? Si la Ibero en su momento convocó para eso, si nosotros podemos aportar a que se resuelvan muchas de las tareas más técnicamente más demandantes, y luego eso lo pones en un consejo, en un tipo, una asamblea, un grupo, déjame que le llame con cualquier orden, que no dependa de los órdenes de gobierno político, sino de los acuerdos de beneficiarse de eso, con bajo costo, como lo hicieron ustedes también. Tiene sentido que entonces yo pueda intentar saciar mi apetito, porque ya hay pocos argumentos de por qué no. Si además eso ya lo conectas con tu sistema donde desagregas o agregas datos y pueden ser visualmente atractivos. Sí, como es la tecnología ahora, ya podemos ofrecerle un reporte a cada persona. O sea, nosotros básicamente nos tomamos un mes para hacer todos los análisis así para el detalle, pero evalúas en junio y en agosto ya están los informes en las escuelas, ¿no? Ya están trabajando el Consejo Técnico Escolar. Y también las autoridades, también las secretarias, los secretarios pueden hacer esto. Y eso significa que entonces todo esto que pensábamos, porque no vamos, o sea, yo por lo menos pienso que hay que ser críticos del INEE. Yo no quiero volver al INEE. Lo que quiero decir es que necesitamos una instancia de evaluación. Sé que México va a volver al YESE porque el YESE también va creciendo, pero pues tiene que crecer al ritmo de 18 países, ¿no? Pero en México no tiene que crecer al ritmo del último. Puede ser la punta de lanza y que luego vaya compartiendo con los demás. Y compartir significa ejercer la autonomía y hacer un nuevo pacto federal en donde no espero, por un lado, que me proveas de todo y que yo aquí esté sentadito a que me des todo. Y por otro lado, yo también puedo ser propositivo y no tengo que pasar por el centro de la federación para conversar con otro estado, que es mi homólogo, ¿no? Que tiene el mismo nivel que yo. Podemos hablar de tú a tú. Y está pasando. Muy lentamente y con todo lo que sabemos, pero no solo en educación está pasando, pero creo que deberíamos fomentar. Y ahí es donde podemos poner escenarios al centro, donde las decisiones no son centralizadas, solo los usos, ¿no? Alguien garantiza que más o menos las técnicas se conservan y luego los usos cada quien hace lo que puede y lo que quiere y lo que le apetece para su política educativa. Pero oye, estamos en la discusión de la barbarie otra vez, hace 20 años que no discutíamos si necesitábamos datos, indicadores y demás, ¿no? En educación. Muchas gracias, Javier. En ese sentido, un retroceso, ¿no? Y sí, regresamos no solo en el ámbito educativo, en muchos otros, ¿no? No tener estos datos ni estas discusiones, que además nos colocaban a la vanguardia, ¿no? En su momento. Y la maravilla de los informes y la tecnología hoy es poderle devolver. En Ibero al menos se hizo eso con la evaluación que coordinó Luis, en la que participamos varios, ¿no? Se devolvió información enseguida, ¿no? A los estudiantes. Y ahora me parece, pásalo un poco con la evaluación diagnóstica, ¿no? Que se hizo, con la evaluación que están trabajando en Nuevo León. Entonces, bueno, se resuelve en parte esta idea de dar información a los docentes, a las docentes en las escuelas,
pero seguimos necesitando otras evaluaciones, ¿no? Con otro carácter, ¿no? Para el ejercicio de rendición de cuentas y la comparabilidad, ¿no? Al final, con esta evaluación que se hizo pública, pues la forma como nos presentan un poquito los datos, pues no nos permite, ¿no? Entiendo un poco la parte política, no nos permite hacer aseveraciones de tantos reprobados, se presentan más como áreas de oportunidad, ¿no? Como el reto que presentan hacia adelante los aprendizajes. Y es una forma, ¿no? Si hacemos análisis político del discurso, es una forma de presentar los datos, ¿no? Y todo está en cómo ves el vaso, ¿no? Si lo verás vacío o medio lleno, pero sin lugar a dudas aquí hay una implicación que señalaba hace rato Alma, ¿no? Necesitamos información para tomar mejores decisiones, o por lo menos para justificar las acciones de política pública que están tomando a nivel nacional, ¿no? Y a nivel local también. Por ahí había otra pregunta, pero que tenía que ver más con si esta evaluación revisa las condiciones de los estudiantes con barreras, incluye a estudiantes con barreras de aprendizaje, necesidades educativas específicas, ¿no? O especiales, es una pregunta. No sé si hay alguna otra pregunta, la verdad es que, Alma, adelante, por favor. Sí, yo quisiera comentar algo, Arce, que ya no me dio tiempo de mencionar, pero me parece que vale la pena, ¿no? Más allá de los datos que ya escuchamos a Harvey, ¿no? Sus críticas muy puntuales a la información que se produjo. Sí me gustaría pensar un poco en las recomendaciones que se hacen, ¿no? Entonces, son una serie de recomendaciones, algunas muy puntuales de a partir de esto, entonces, es muy claro que en los temas, ¿no? De álgebra, de números, en el tema de lectura tiene que ver mucho con la contextualización y con la posibilidad de que si extraes o no información correctamente de un texto. En fin, cuando uno atiende a esas recomendaciones, y tiene un poco que ver con lo que preguntaba Miriam, y luego ves lo que están haciendo los libros de texto, es que a mí me explota la cabeza, ¿no? Porque cuando yo leo a mis colegas expertos en lectoescritura y dicen, a ver, los ejercicios que están planteando están mal, no tienen sentido, no están pensando en el lector, en el primer o primera lectora, cuando leo a David Bloch que dice, pues estamos retrocediendo en la enseñanza de matemáticas, 20 años o más, porque no están haciendo el planteamiento como claro de vamos a enseñar primero la aritmética y luego enseñamos a aplicarla, ¿no? Que es un poco la idea de la nueva escuela mexicana, o sea, yo tengo que contextualizar y aplicar y las discusiones interdisciplinarias y los problemas sociocríticos, todo eso está muy bien. Está muy bien si antes das la información disciplinaria básica, ¿no? ¿Cómo voy a aplicar algo que ni siquiera me enseñaron, pero ahora aplica las matemáticas en tu vida diaria, etcétera, ¿no? Entonces, cuando ves las recomendaciones del diagnóstico y luego contrastas con lo que están haciendo en la nueva escuela mexicana y en los nuevos libros de texto, de verdad es para decir, bueno, alguien aquí no se leyó, alguien aquí no sabe leer o alguien aquí de plano está omitiendo por completo esto, que a lo mejor los datos sí son cuestionables como se generaron, pero lo cierto es que podríamos discutir si es 3.9 o 4.4, pero lo que sí sabemos, Harvey, es que estamos mal, pues, y que hubo un retraso y que si vemos a nuestros estudiantes enfrentados a pruebas estandarizadas, no les va bien y no contestan. Y entonces tenemos un problema claro de no sabemos lo que se supone que deben de saber en cierto grado. Pero esas recomendaciones y lo que se está haciendo es que ¿qué va a resultar de eso? Y cómo eso no resulta algo totalmente alarmante para la sociedad. Ya veníamos con problemas, vino una pandemia,
los estudiantes y las estudiantes no aprendieron lo que tenían que aprender, se enfrentan a un examen, les va muy mal, no saben hacer cosas básicas que después les van a ayudar a su trayectoria escolar, y los materiales que se están haciendo van en contra y no les van a ayudar a eso que más o menos está detectado, ¿no? Yo creo que eso tendría que ser una cosa absolutamente central en los debates, y no lo es lo cierto, ¿no? Muchas gracias, Alma, ¿no? Creo que, Javi, ¿quieres comentar algo? ¿Tienes tu micrófono abierto? O sea, no, coincido con esta parte y creo que también hay un aspecto, digamos, no cuantitativo de la mirada de lo que está ocurriendo, ¿no? En términos de, por ejemplo, el desastre. No tenemos que esperar, y algo que siempre se criticó al INE es que nos decía 70% de los niños no aprendieron nada porque están en el nivel más bajo. Y bueno, sí, gracias, ¿no? Y en algunos estados el 90%, bueno, pues más gracias, porque de ese 90% que están en el nivel 1, ¿qué sí puedo saber? O sea, ¿cuál es su punto de partida? Y era justo por no, digamos, por tener un referente teórico, cuantitativo, en el que a cambio, digamos, de mucha calidad, parece que había un trade-off y había poco aspecto cualitativo, ¿no? Y acá ahora en Mejored estamos experimentando una enorme producción, no sé si valiosa o no, pero una enorme producción cualitativa, pero con poco rigor. Entonces, parece que nos gustan los extremos así. Y yo creo que reunir un buen conjunto, pero no exhaustivo, de evidencias cuantitativas que nos ayudan a dar cuenta de cuestiones más pedagógicas, de, digamos, cuáles son las necesidades y de mejora, los puntos finos, las actividades didácticas para acompañar, y en eso tal vez Mejoredu tenga algunos puntos positivos. Creo que esa mancuerna es la que le va a dar sentido a las evaluaciones, porque también las evaluaciones, incluyendo la de PISA que vamos a tener ahora pronto, pues se ha enfocado mucho en solo señalar lo mal que estamos, ¿no? En decir, bueno, esto no ha funcionado, nos habilita un discurso, nos asomamos, como ya sabemos, a los rankings, pero al final tampoco le hemos dado un uso pedagógico. O sea, yo hice el último informe ya con Mejoredo existiendo de PISA para México. Yo lo redacté, hice los análisis y demás, y lo publicó Mejoredo, ¿no? Y por más que queríamos cambiar el tono, ¿no? De la relevancia, bueno, ustedes saben que ya en esos años, cuando se iba a publicar el informe, incluso no querían que se publicara, y además estábamos que si salíamos o no de PISA. Pero por lo que lo menciono es porque, por más que yo quería darle un énfasis, y creo que lo mostramos en el Faro también en alguna entrevista aquí con Arce, que si bien la línea es completamente horizontal en términos de la mejora de aprendizajes del país, del promedio, de cuántos, digamos, de la media en puntajes o de cuántos porcentajes de estudiantes están en cada nivel, y ahí es plano, o sea, parece que no ha avanzado nada, yo insistía en, pero cada vez tenemos más gente metiendo al sistema, más niños, más niñas que están entrando, pisas de 15 años, ¿no? Y claro que son los que están más rezagados, los que no tienen acceso, los que... O sea, cada vez la parte de cobertura del sistema es sobre los que esperamos que tengan menor nivel de logro, menor desempeño y menor aprendizaje. Entonces, mantener la media, pues es como si tuvieras tirando para abajo y tú sigues manteniendo el nivel. Oye, no es el mejor nivel del mundo, no, pero no se cae. Y pasas de tener 50% a 70%, 80% de cobertura, bueno, eso... De alguna manera tenemos que mirar cómo lo estamos logrando, ¿no? Porque también es un logro. Y luego mirar en qué. Y luego mirar en dónde y en qué grupos y esto que se hace de resiliencia y otras cosas más, digamos, de análisis. Y eso me parece que es algo que nos estuvo faltando también con el INE. Entonces, claro que la propuesta ahora tiene que ser más rica, tiene que ser más cualitativa, tiene que ser más pedagógica, tiene que incorporar de origen, de diseño, no como consecuencia, un conjunto de herramientas didácticas que permitan trabajar con las evidencias, pero por diseño, no por consecuencia. Creo que ahí es ese sería el que abriría el apetito. Y bueno, como ya le dije a Luis, que podemos amplificar ese estupendo esfuerzo, porque lo que no vamos a negar es que lo que está en el sistema, cómo está diseñado y las cosas que están ahí, esas están lindas como herramientas, como uso. O sea, queda claro que la crítica no es por eso, ¿no? Entonces, claro, si tú le metes unos buenos datos, pues ya está hecha una parte de la arquitectura muy interesante y entonces podemos jalar. Y si ya estás con las otras ideas, pues también. Y si ahí podemos ir montando cosas y se va perdiendo miedo a algunas cosas, pues
¿no? Puede resultar. Ahí sí ya podemos a lo mejor apalancar con un par de metodologías y hasta para un paper ahora sí. Pero bueno, dependería de ir mirando, no con el ánimo de volver a lo que había, como que hubiera sido la panacea. Lo que pasa es que ahora estamos peor, pero sí con una mirada más evolutiva, ¿no? Ahora estamos peor, ¿no? Dices, bueno, aquí hay varias cosas interesantes, ya vamos casi cerrando, ¿no? Este, yo de las evaluaciones del INE sí recuerdo, y tú eras parte del consejo técnico, no del grupo de evaluación de aprendizajes, pero De del indicadores era. de indicadores, ¿no? Y luego trabajas también, eh, bueno, sí, asesorando varias áreas del INE. Pero sí recuerdo, ¿no? Sí se daba información, por supuesto, de los niveles de logro de los estudiantes, dependiendo sus características socioeconómicas, su grado, su modalidad, su adscripción, o sea, por ejemplo, niños, niñas de comunidades indígenas. Toda esa parte sí estaba. Sin embargo, sí estoy de acuerdo contigo en que faltaba como hacer más rápido, ¿no? Esta devolución de información y acompañar quizá a las escuelas, ¿no? En este uso de las evaluaciones. Por ahí hubo un ejercicio que coordinaba Silvia de evaluación de escuelas y usar el espacio del consejo técnico. Fue un proyecto, recuerdo, ¿no? Un proyecto de evaluación de escuelas. Usar, por ejemplo, las evaluaciones que se hacían con ESEA, ¿no? Con la cédula que levantaba ESEA para ver las condiciones para la enseñanza y el aprendizaje, y acompañar a las escuelas, revisar las evaluaciones que se generaban con Planea y hacer una ruta, fíjate, como esta ruta de mejora, ¿no? Pero bueno, ahí son muchos pasos, son muchas instancias involucradas, más allá de una instancia evaluadora, ¿no? Como qué pacto hacemos. Entonces, en ese sentido, me parece muy interesante lo de la llamada al pacto, ¿no? Un nuevo pacto federal donde se involucren, pues no solo las instituciones, la Secretaría de Educación Pública o la instancia evaluadora que siga si se es Mejoredo o una nueva o una mejorada, ¿no? Sino los ámbitos estatales, ¿no? Lo que están haciendo, sumar este pacto y sumar a la academia, ¿no? A mí me parece que desde la academia pues hemos hecho un esfuerzo importante por dar esta información y hacerla pública, ¿no? Cuando no había como muchos datos. También me parece muy interesante lo que señala Alma respecto a la política fragmentada, y esto me refiero a la política de evaluación educativa, ¿no? Y la otra, la política de, por ejemplo, la curricular, ¿no? O sea, sí es grave que no parezca que se hablen, y eso lo venimos arrastrando de mucho tiempo atrás, ¿no? Cada área trabaja por separado, y aquí nos plantea un nuevo reto, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a evaluar los aprendizajes con el nuevo modelo educativo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Ahorita estamos separando áreas, ¿no? Pero estamos justo a partir de este ciclo implementando en las escuelas un nuevo modelo, y hay muchas preguntas, ¿no? De cómo se va implementar, y luego, bueno, cómo lo vamos a evaluar. Si ahora el aprendizaje es por proyectos, ¿qué vamos a evaluar específicamente, ¿no? Entonces, bueno, preguntas hay muchas. Yo creo que este último tema quizá merite otra vuelta, ¿no? No, quizá no, seguro amerita otra discusión más adelante, ¿no? Y yo me gustaría cerrar este espacio con cada uno, 2, 3 minutitos, con una crítica puntual y una propuesta, ¿no? Para que no digamos que solo somos críticos, ¿no? ¿Qué propuesta a partir del análisis de lo que se ha discutido hoy? Y bueno, pues le doy la palabra. Empezamos con Alma, luego Harvey y cerraríamos con Luis, ¿no? Bueno, creo que la propuesta salió de aquí, de la discusión, ¿no? Y tendría que ser tiene que haber un espacio donde las entidades puedan colaborar, construir, rearmar, ¿no? A mí me parece que una cosa que no hemos estudiado es que dejó el INEE en términos técnicos, de capacidades técnicas en el país, que eso no se pierda, y cómo podemos abonar para que esto se recupere de alguna manera. Yo creo que existen personas muy capaces sobre el tema que tendrían que estar ahí.
participando, proponiendo alternativas muy concretas, técnicas, y eventualmente generando información a nivel nacional. Sí me parece que es terrible que no tengamos datos confiables nacionales, que todo dependa de los esfuerzos de algunas entidades que nos permiten más o menos dibujar qué pasó y qué está pasando, pero es muy lamentable que no exista la posibilidad de tener esto a nivel nacional, y creo que solo se va a construir desde las entidades de abajo hacia arriba ahora, ¿no? A diferencia de lo que fue el INE, que fue de arriba hacia abajo. Yo ahí lo dejaría. Muchas gracias. Pues Adelante, Harvey. continuando con la misma idea, ¿no? De justo esto que planteaba, y creo que va en sintonía mucho con lo que está mencionando Alma. Claro que tal vez no tengamos individualmente el músculo para lograrlo. Sin embargo, podemos tener conversaciones similares, en foros similares, para impulsar, y así fue que nacieron muchas instancias, ¿no? La ANUYES alguna vez no fue tan grande, ¿no? Y los colegios que han agrupado gremios, el colegio de economistas, de actuarios, de psicólogos, de pedagogos. Hace rato vi que estaba aquí el presidente del colegio que evalúa los programas, ¿no? Que acredita los programas de pedagogía, el doctor Benito. Y hay varias formas, pues, de ir agrupando, y primero pueden ser, pues ahorita son 2, son 3, son 4. Yo he recibido llamadas de las autoridades de unos 7 estados, ya, digamos, en un interés serio. Claro, después hay que medir también capacidades de no solo ilusionar y luego no lograr empujar, ¿no? Pero yo creo que crear una instancia, y crear la instancia no tiene que empezar con la formalidad de la instancia, sino con acuerdos que muestren efectividad, que resuelvan tareas, que informen, que provean, con bajo nivel, digamos, de interpelación política, pero con una gran cantidad de información y de consecuencia pedagógica, y que permita habilitar políticas educativas, sobre todo obviamente basadas en evidencia, pero también de mejora, con diferentes rangos de actuación, no necesariamente censal en todos los casos, pero sí que provea de información puntual. Esto aunado a la sistematización de los datos. Es increíble, pero aunque esté público el dato de la proyección de las escuelas, no todos los estados saben dónde están sus escuelas, ¿no? Todo el mundo provee de la 911 porque es obligatorio, pero no todo el mundo usa la información de la 911. Si esto lo va sistematizando, pero cada estado, cada entidad se beneficia, puede ver el logro, la ganancia de sumarse, ¿no? Y sumarse, ¿no? Como lo hizo también en la iniciativa de ustedes, no implica una erogación de recursos. O sea, hay muchas formas de sumarse. Entonces, esta creo que es la conversación que debería permear desde ahora, y que va a tener que ser muy, muy latente, y que deberíamos colocar en la conversación de las elecciones, para que se pueda tomar, para que se pueda adoptar, para que tenga que entrar en la propuesta de las campañas, porque si no lo dejamos pasar sin esa ola, no va a tomarse en cuenta para nada en el siguiente sexenio, ¿no? Como ya decía Alma, parece que va a ser una presidenta. Bueno, pues hay que colocar, hay que hacer que miren que eso es importante. Muchas gracias, Harvey. Dice Alma, bueno, la 911 ni siquiera es pública, ¿cierto? Será un primer paso, ¿no? Y adelante, Luis, para cerrar. Muchas gracias. Y pues no, para no redundar, simplemente otras 2 ideas un poco distintas o que complementan, ¿no? Yo creo que uno sí sería reflexionar si de verdad vale la pena, si es diagnóstica la prueba, si de verdad nos deberían de dar como tal un informe, ¿no? Porque justo causa este tipo de cuestiones. Y en ese sentido, pues liberar los datos, ¿no? O sea, como con toda la falta de calidad y demás, yo creo que la transparencia siempre ahí es un tema, digamos, importante. Y si verdaderamente es una prueba diagnóstica, yo creo que sin duda hay un autor, ¿no? Michael Quinn Patton, que lo que decía es, la evaluación es Utilization Focus Evaluation, ¿no? O sea, tú primero tienes que decir qué acciones se pueden realizar, y a partir de eso se diseña, ¿no? Los instrumentos. Entonces, qué mejor que, por ejemplo, si se articulara a partir de la didáctica, la evaluación, ¿no? Y así también
cada uno de los docentes, de las docentes, podría tener información si lo que se busca es que sea a nivel de docente y de diagnóstico. Ok, ya tengo esa información, entonces, ¿qué acciones puedo yo tomar diagnósticas, no? No simplemente decir, aquí te fue mal, aquí te fue bien, ¿no? Un poco también de lo que ya esbozaba Harvey hace rato, ¿no? Entonces, hacerlo, si va a ser diagnóstica, con todas las de diagnóstica, ¿no? Con todos los pelos y señas de una evaluación diagnóstica. Pues muchísimas gracias. La verdad que ha sido muy bueno escucharlos, escuchar sus distintos puntos de vista, ¿no? Y seguir debatiendo sobre esta evaluación que hay que discutir, ¿no? Hay que discutir, hay que tratar de entender qué se nos está dando, qué necesitamos, qué tipo de evaluación necesitamos, ¿no? Este, insistir, ¿no? Parece mentira, pero falta poquito, ¿no? Parece broma porque ya se va a acabar la administración actual y nos vamos pues con muchos pendientes, ¿no? Más de con los que comenzamos, creo yo, ¿no? Cruzados además por la pandemia, por un nuevo modelo educativo, por una institución que se quiebra y que aparece otro en su lugar y que va a este sentido de una evaluación formativa, ¿no? Pero que también nos debe la evaluación sumativa, ¿no? En fin, pues yo agradezco mucho la participación de nuestros tres invitados hoy y los invito a seguirnos en las redes del Faro y ya les avisaremos de nuestro próximo seminario que tendrá lugar en el mes de noviembre, ¿no? Gracias, Alma querida, gracias, Harvey, gracias, Luis. Muy buena tarde a todos y gracias por acompañarnos.